En una conocida canción del genial Bob Dylan, decía aquello: el hombre dio nombre a todos los animales en el principio, hace mucho tiempo, así decía la canción, en inglés, lógicamente, así dice. Pues bueno, no ha sido así del todo, como decía Bob Dylan. El nombre de los animales ha ido engrosando una larguísima lista, porque hay muchas criaturas poblando el planeta y había que ponerles un nombre a todas ellas conforme se iban, bueno, descubriendo. Confieso que nunca me había parado a pensar o preguntado por qué los animales se llaman así. ¿De dónde viene cada nombre de las criaturas del planeta? Bueno, esto de nombrar la vida es un arte y nos abre los ojos a aspectos muy curiosos y muy hermosos de la vida en nuestro fascinante planeta. Ha tenido además la paciencia nuestro invitado de recopilar un montón de curiosidades sobre lo que se llama taxonomía. El autor de El arte de nombrar la vida es el biólogo Carlos Lobato, que ya saludamos. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Hola, buenísimo. ¿Qué tal? Muy buenas. Oye, pues pasándolo muy bien con tu arte de nombrar la vida. Qué nombre tan poético y tan chulo para la taxonomía, que dicho así, digo, caray, ¿qué es esto de la taxonomía? Pero qué responsabilidad, también estoy pensando, ¿verdad? Para me imagino que el científico, el biólogo, el descubridor de una especie, y dice, bueno, voy a ponerle a esta mariposilla o esta hormiguica o esto, ¿cómo la voy a bautizar? Pero vaya responsabilidad, porque eso se queda para los anales, ¿no? Es que es eso, es que es la responsabilidad de poner un nombre a un ser vivo que lo mismo ya queda para la historia, para siglos y siglos después, que va a venir gente y lo va a ver. Oye, ¿este nombre por qué está así puesto? ¿De dónde viene? Y es una responsabilidad enorme, enorme. Desde luego, Carlos, uno piensa en animales y enseguida piensa pues en papá Darwin, ¿no? Y uno tiene ahí esa idea, ¿no? del gran patriarca, digamos, de la vida, por así decir, ¿no? El darwinismo y tal. No sé si Darwin descubrió, entre comillas, o, bueno, sí, descubrió, se puede decir, es que descubrir una nueva especie, sí, la nueva especie estaba ahí, otra cosa es que los humanos no habíamos tropezado con ella. Pero si fue un, digamos, descubridor y taxonomista, Darwin, o inspirador de nombres, imagino, no sé. Sí, tiene la doble faceta. Es inspirador porque es el padre de la evolución. Darwin es uno de los científicos más importantes de nuestra historia, le pese a quien le pese, está claro. Y entonces ha inspirado a un montón de científicos a ponerle un nombre que tenga algo que ver o que suene a Darwin, Darwini, Darwinella, Darwinidae. Hay un montón de nombres que hacen referencia a Darwin. Casi unas 300 especies entre género, especie, subespecie, llevan homenaje a Darwin. Y Darwin también puso nombre a algunos seres vivos. Él era un fanático. Casi todo el mundo, cuando habla de Darwin, recuerda lo que venía en los libros de texto, los pinzones de Darwin, o las tortugas de las Galápagos y tal. Pero los animales favoritos de Darwin eran los percebes. A él le encantaban los percebes. Fíjate tú que no... Qué raro, ¿no? Pues él descubrió un montón de especies de percebes y por supuesto que nombró a muchas de ellas. Caray, me la has puesto votando a ti y a mí, seguro que también nos gustan mucho los percebes. Lo que no sé si nos habremos que olvidado algún percebe, digamos, bautizado por Darwin. Entiendo que no, deben ser especies de percebes bastante tropicales, o no, vete a saber si son incluso hasta comestibles, ¿no? Oye, pero Carlos, vamos por el principio, hablemos de taxonomía, digamos, en estricto senso. ¿Cómo en mí no va a pasar? Porque, en fin, todo lo que más que paseo son los, en fin, bosques mediterráneos de aquí de mi entorno. Pero bueno, supongamos que tú o yo descubrimos un animal y sabemos a ciencia cierta que aquel pequeño artrópodo, me lo estoy inventando, bueno, lo tenemos que bautizar. Vale, ¿cómo hacemos? ¿Cómo se procede a esto? Pues mira, hay unas reglas, que en este caso no fue Darwin el que las puso, fue Carl von Linneo, que es uno de mis científicos favoritos y naturalistas favoritos de todos. Y Linneo lo que hizo fue, digamos, normalizar la forma de nombrar a los seres vivos para que todo el mundo tuviera unas reglas que seguir y todos los nombres científicos se pusieran siguiendo esas reglas, que son muy sencillitas y se han mantenido desde que él las estableció en el 1758, podríamos poner ahí el punto de partida, hasta ahora se han mantenido iguales. El nombre científico de cualquier especie, sea animal, planta, bacteria, lo que sea, tiene que llevar, son dos nombres. Esto es lo que llamamos la nomenclatura binomial. Es como si fuera el nombre y el apellido. Tiene un nombre genérico,
que establece e incluye a ese ser vivo en un género, y después un nombre específico, que digamos que es el que le da ya las características distintas a otros del mismo género. Nombre genérico y nombre específico, o epíteto específico. Y esos dos nombres tienen que ir en latín, ¿no? Era el lenguaje que utilizó y escogió Linneo en su momento, o que suene a latín o griego, o latinizado, ¿no? Que la palabra suene a latín o griego. La primera letra del nombre genérico va en mayúscula y la primera letra del nombre específico va en minúscula. Y además tiene que ir todo en cursiva. Y si es manuscrito, pues subrayado, por ejemplo. Es decir, son una regla muy sencillita, pero que hay que cumplir. Por ejemplo, Homo sapiens, ¿no? Por así decir, claro. Aunque en el específico, ahora que te escucho, en fin, yo dudaría de que haya especímenes de nuestra especie a los que se le pudiera aplicar, digamos, el sapiens en todo su, en fin, esplendor. Pero bueno, vamos a los aspectos más curiosos, más frikis, si se quiere llamar, del libro, porque claro, nos encontramos, pues que por ejemplo, a la hora de poner nombre, los investigadores, los biólogos, los descubridores de las especies, claro, recurren a su acervo personal. Y si hay un tipo, o una tipa, o una señora, que es amante de, qué sé yo, los cómics de Marvel, allá que le atiza un nombre de un superhéroe, o si te gusta el rock and roll, ¿por qué no ponerle el nombre de Bob Marley? Me lo invento, a un cangrejo, a una especie de crustáceo. Pues oiga, pues mire usted qué bien. No inventan nada, es así, y además lo has clavado el ejemplo de Bob Marley. Pues fíjate, sí, yo creo que bueno, todos tenemos nuestras pasiones, ¿no? Nuestros gustos, nuestras aficiones, podemos decir. Y está claro que a veces lo mezclamos con el trabajo, y en este caso el taxónomo, el científico, el que descubre una especie, pues es inevitable que tarde o temprano tenga que buscar un nombre, digamos, que sea un poco más llamativo o que sea más acorde a sus gustos, y recurra a eso, a su grupo de música favorito, a su futbolista del equipo de fútbol que sigue, a los cómics, a las pelis, a las series, a la literatura, a la poesía, a todo. Es que hay ejemplos de lo más raro que te puedas imaginar está en la taxonomía. Y eso es lo que yo he buscado, esas curiosidades, esos nombres extraños. Dices tú, ¿cómo es posible que este ser vivo sea un homenaje a Messi? Pues lo hay. Hay que ser muy del Barça, ¿eh? O bueno, muy de Argentina, desde luego, ¿no? O no sé dónde jugaba Messi en Argentina, de Boca, creo que jugaba, no sé. Para ponerle Leo, Lionel o Messi en fin, a qué sé yo, pues una bacteria que se ha descubierto. Hay que ser un poco friki, pero también es verdad que ponerle un nombre más o menos sexy a una cosa, pues oiga, pues está muy bien. He leído por ahí que una araña se llame Bowie. Pues bueno, tiene sentido por aquello de las Spider from Mars. Pero Elvis, pero ¿cómo Elvis le pones a una araña, muchacho? Hay muchas veces que sí tienen justificación, y el científico, a veces cogido con pinzas, otras veces está más claro, sí que busca la referencia que le pueda permitir poner el nombre de su grupo o de su personaje, y está más o menos justificado, ¿no? Por ejemplo, hay un gecko, una especie de lagarto, que es el gecko Hulk, que es de color verde. Bueno, pues fíjate que ahí tienes la justificación, igual que el superhéroe de Marvel, ¿no? Que es verde. Hay una araña que lleva de nombre específico Blaugrana, porque lleva los colores del Barça que habíamos mencionado anteriormente. Entonces, bueno, algunos tienen justificación, otros no tienen justificación ninguna, y simplemente es por querer hacer el homenaje. El homenaje. Yo soy muy fan de Lady Gaga, he descubierto una avispa, y como yo creo que Lady Gaga tiene cintura de avispa, o soy muy de Lady Gaga, pues le pongo. Pero claro, ¿cómo decías que había que latinear? No sé, estoy utilizando un palabra, o sea, digamos que suene, pero ¿cómo haces que Lady Gaga suene a latín, o Bowie, o Marley? ¿Cómo te lo montas? Con las terminaciones de las declinaciones en latín, o los terminas en i, o en ae, o en un, dependiendo del género, también tienen que concordar con el género. Entonces, con esas terminaciones lo hace, bueno, por ejemplo, recuerdo una que es una araña en homenaje a Angelina Jolie, que es Aptosticus Angelina Jolieae. Entonces, la terminación es lo que le da ese toque de latín. Pero fíjate tú, Angelina Jolieae. Tú le pones el Lady Gaga, ¿verdad? Y ya suena como latín, entonces ya es admitido, porque el bueno de Carlos Linneo, como sabéis, también botánico preeminente, ¿no?
digamos, el padre de todo este tinglado. Pero claro, hay que ordenar las cosas. Me parece muy bien esto que hizo Linneo. Oye, vamos a ordenar esto porque vamos a llamar las cosas por su nombre. ¿Y quién elige el nombre? Claro, el que lo descubre. Por tanto, los que ponen nombres, por lo general son, claro, lógicamente científicos, o no sé si ha habido descubridores de bacterias o algo así, tiene que ser, lógicamente, investigadores. Pero me imagino que serán zoólogos, o ha habido gente que digamos, comunes, o sea, ciudadanos que han tropezado con una especie y han tenido el privilegio de ponerle el nombre. Pues, mira, también. Pues también, fíjate, es un ejemplo quizás, es un poquito de trampa, pero fíjate, el año pasado yo soy profe de secundaria y bachillerato en un instituto de aquí de mi pueblo, de Araal, en Sevilla, y varias alumnas mías de segundo de bachillerato le pusieron nombre a una bacteria. Participamos en un concurso que montaron el centro de investigación y la investigadora que llevaba esas bacterias, y hicieron propuestas de nombre y escogieron el nombre que habían propuesto ese grupo de alumnas, que no son investigadoras, no son científicas todavía, que llegarán, pero ya han nombrado a una especie de bacteria. Tengo curiosidad por saber las niñas, las chicas, qué nombres proponían. Si sería, qué sé yo, no se me ocurre. Que unos nombres que estaban muy bien pensados, porque fíjate que lo que hicimos fue unir a un grupo de alumnos de ciencia, de biología, con un grupo de alumnos de humanidades, de latín y griego. Entonces, claro, tenían las dos facetas y la verdad es que se curraron unos nombres que tenían historias mitológicas detrás, que tenían las terminaciones correctas en latín. Fue genial, fue una actividad genial. Oye, ¿cómo le da a un profe de instituto, amante, por supuesto, de la biología y estudioso del asunto, por la taxonomía, que uno puede pensar que es una ciencia un poquito, no sé, claro, o arte, tú lo calificas de arte, ¿no? Pues un poco, no lo sé, diferente. Ya veo que detrás de ti hay una nutrida colección de soldaditos de plomo. Es decir, que tienes un puntito también que te va a la marcha, vamos. Un puntaco. A mí me va mucho la marcha. Bueno, la camiseta que llevo también, en fin, que yo soy muy friki. Y además reconocido y orgulloso de serlo. No es algo que yo esconda. Entonces yo siempre he llevado a mis clases los cómics, las series de televisión, las películas. Eso yo lo he llevado siempre por bandera. Y claro, pues tarde o temprano tenía que aparecer. Y llevo ya muchos años escribiendo en un blog, La Ciencia de la Vida, que se llama mi blog, que yo hablo de biología en general, pero siempre mezclándola con la cultura general, con la literatura, con la poesía, con todo, con la vida. Yo siempre digo que mezclo la biología con la vida. Bueno, pues ahora que tengo tu contacto, igual nos intercambiamos algún soldadito de promo, porque aquí también mi menda es bastante friki. No puedo llevar la camiseta, pero tengo que... A mí, ya me gustaría llevar una camiseta un poquito así friki, o de, yo qué sé, o de Elvis, o de Bob Marley, o de Tom Petty. Oye, que me ha gustado... Esta es mi indumentaria normal de ir a clase todos los días, ¿eh? Me parece fenomenal. Oye, Carlos Lobato, hemos echado un buen rato contigo y también hemos caído en una cosa, o sea, ¿por qué los animales, incluso nosotros, la especie humana, por qué nos llamamos así? En fin, cuántas curiosidades. Gracias por las risas y por el conocimiento también, las curiosidades. Gracias, Carlos. Muchas gracias a vosotros, un placer.